reconocer que no es como tú lo estás pensando. Sí lo reconozco, Padre. Por eso te pido perdón. Entonces mira, cuando hables de lo que significa romper el corazón, habla primero, dice el Señor, de una verdad a medias. Una verdad que nunca, dice el Señor, es de reconocer, dice el Señor, para ti, como algo ajeno, sino algo propio. Más, dice el Señor, lo que yo te pido es que reconozcas que tu verdad a medias no es verdad. Cuando se miente a sí mismo, dice el Señor, se desgarra, dice el Señor, el alma, al descubrir que fue una mentira. Por eso dice el Señor, hay tanto error, dice el Señor, en la vida. Hay tanta causa, dice el Señor, que nunca, dice el Señor, debió haberse tocado, porque el melodrama, dice el Señor, de ese día es más grande que su propia existencia. Diluí en una botella de vino, dice el Señor, todo lo que era, dice el Señor, el agravio, dice el Señor, de un solo día, y la llené, dice el Señor, hasta el tope. Después dije, el Señor, ¿quién la ha de beber? Y me diste a mí que yo la bebiera. Entonces le dije a mi padre, es así. Mi padre me dijo, bébela completa. Y la bebí por ti. Entonces, ¿qué paga me das mientras yo estoy muriendo por ti? Nadie suelta, dice el Señor, de en medio de todas las cosas algo que nunca renovó, dice el Señor, para su alma. Es el propósito de vivir para sí mismo. Es la facultad de sentirse vivo. Es la forma última, dice el Señor, y extraña que tiene el alma para conducirse, dice el Señor, de acuerdo a un pensamiento. Y el pensamiento le dice al alma, esta es, dice el Señor, la guía de este día. Y el alma, dice el Señor, contiene el pensamiento por un momento y después, dice el Señor, lo absorbe por completo. Así que si vas o vienes es por cuenta propia. Y si te regresas porque cometiste un error, dices, está bien, voy y lo arreglo, pero no más. Entonces debes devolver el dinero, dice el Señor, que se te daba, pero no te da la gana. Sientes que duermes, pero no puedes. Te da vueltas la cabeza. Has cruzado la línea, dice el Señor, donde el agravio se vuelve más grande. El deudor, dice el Señor, exige su paga y tú, dice el Señor, no tienes, dice el Señor, cómo hacerle. Así que preguntas, dice el Señor al Señor, si tú puedes hacer algo más, y mi Padre no te contesta, porque nunca hiciste, dice el Señor, hábitos de arrepentimiento, dice el Señor, de lo que ya eras. Por eso devolví, dice el Señor, todo lo que era tu vida, pero mi Padre me dijo que yo la tragara. La bebí por completo. Hice de tu vida una vida libre, dice el Señor, de todo, dice el Señor, lo que ahí amontonado se encontraba. Cuando te quité el peso de encima, parece que te quité la vida y volviste a eso, dice el Señor. Como el cerdo, dice el Señor, vuelve, dice el Señor, a su vómito, así volviste a tu pecado, sin reconocer que yo lo había hecho por ti. En una cruz, dice el Señor, de castigo, en un calvario. ¿Por qué entonces no sabes hablar, dice el Señor, la lengua, dice el Señor, que te di, dice el Señor, para decir algo claro? Tienes que mentir para hacerte viva. Pensar como tú misma, dice el Señor, deseas hacerlo. Y entonces echar a cuestas, dice el Señor, la montaña, dice el Señor, de problemas en las que ya vías diciendo, me las llevo puestas porque de esta manera yo me siento viva. Esta es palabra de Dios, dada el día de ayer aquí mismo en el templo. Y el tema justamente es este, el del día de hoy. Si lo ponemos en pantalla, mi hermano Johan.
¿Lo tenemos listo? El tema es: ¿qué clase de arrepentimiento le ofreciste a Dios? ¿Qué clase de arrepentimiento le ofreciste a Dios? Mateo 4:17. ¿Qué significa el arrepentimiento? ¿Es el verdadero arrepentimiento algo más que el remordimiento, el lamento? ¿O el sentirse mal por el pecado implica más que simplemente alejarse del pecado? Una vez más, el verdadero arrepentimiento es algo más que el remordimiento, el lamento o el sentirse mal por el pecado. Implica más que simplemente alejarse del mismo pecado. El verdadero arrepentimiento es un cambio de dirección que incluye un juicio sobre el pasado, una redirección al futuro. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Es un cambio que genera un castigo por tu pasado y lo redireccionas hacia el presente y al futuro. Un ejemplo de esto es: alguien empieza a vivir en la luz. Es el que es un ladrón que en su último robo se avergüenza tal que regresa lo robado, pidiendo perdón con ello. ¿Por qué? Porque su mente ya opera desde otra lógica. Es un cambio de dirección. Aquí una imagen del dolor de un arrepentido, porque ese dolor es bien profundo, debe ser profundo para ser verdadero. En el Antiguo Testamento, el arrepentimiento o volverse a Dios de todo corazón fue un tema repetitivo en el mensaje de los profetas. El arrepentimiento era mostrado a través de rituales con ayuno, se vestían de cilicio, al sentarse en cenizas, con lamentos y llantos litúrgicos. Vestirse en cilicio es con ropa áspera, como quien toma esa tela con la que fabrican los costales de yute. Todo esto para expresar un fuerte dolor por el pecado, un autocastigo. En teoría, estos rituales debían ir acompañados de un arrepentimiento verdadero, que implicaba un compromiso de renovar la relación con Dios, un camino de obediencia a Dios y a su mandato. Así es el vivir correctamente para el Señor. Sin embargo, en muchas ocasiones estos rituales solo presentaban remordimiento. Una gran diferencia el remordimiento que el arrepentimiento. Nosotros no vamos a huir del pecado, como es el remordimiento. Nosotros vamos a enfrentar el pecado para romperlo de frente de nosotros. Lo vamos a quitar por completo. Nosotros vamos por delante y el pecado sale huyendo. El remordimiento y el deseo de escapar de las consecuencias del pecado, eso es justamente el mismo remordimiento. Y continúo. Convertíos a mí de todo vuestro corazón. Joel 2, 12, 13. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, mas no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es Él, y clemente, y tardo para la ira, y grande en misericordia.
que se duele del castigo. Abba, Padre, bendito seas. Gracias por ser tan inmensamente misericordioso. Continuamos. Los profetas llamaban tanto a la nación de Israel como a cada persona que en él se encontraba, en ese pueblo, para entregar su vida a nuestro Dios, para apartarse de una vida dominada por el pecado y relacionarse con Dios, sinceramente, con Dios al que en espíritu debía pronunciar una palabra, una frase: Abba, Padre. El espíritu te lleva a pronunciarse así frente a Dios. El tema del arrepentimiento continúa diciendo en el Nuevo Testamento desde Juan el Bautista. Mateo 3:1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, hasta Jesucristo. En Mateo 4:17 nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los dos llamaban urgentemente a la gente a arrepentirse, porque la venida del reino de Dios ya estaba cerca. Muchos decidieron cambiar radicalmente sus vidas. Una vez más, muchos decidieron cambiar radicalmente sus vidas. Lo demostraron con el bautismo y con un profundo cambio en su estilo de vida y en sus relaciones. Marcos 1:4 nos dice: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Un cambio radical. Continúo. El arrepentimiento es el puente entre la humanidad y la gracia divina de Dios. Es el centro de la obra redentora de Jesucristo, quien a través de su sacrificio abre el camino para la reconciliación con Dios. Solamente por el arrepentimiento llegamos al Señor. Lucas 3:8-14 nos dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y continúa en el versículo 9 diciendo: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Preguntando a la gente qué quería decir con eso y cómo lograrlo, cómo lograr ese verdadero arrepentimiento. Entonces Jesús dijo: el que tiene 2 túnicas debe entregar una, y el que tiene comida en su mesa debe compartirla. Vemos el origen de la palabra arrepentimiento con las palabras griegas escritas en el Nuevo Testamento que nos ayudan a entender un poco el significado del mismo. En la Biblia viene diciendo: la primera es el verbo metameloia, que indica un cambio de mentalidad que produce dolor o incluso remordimiento por los errores cometidos, pero que no es necesariamente un cambio de corazón y de acción.
Esta palabra se usa en Mateo 27:3 para describir la culpa que sentía Judas por haber traicionado a Jesús. Nunca cambió de su manera de pensar. Sin embargo, tuvo un grande remordimiento por haber traicionado a su Señor. El segundo proviene del verbo metanoeo. Significa cambiar de opinión y de objetivo. Metanoeo. Es un cambio de opinión y de objetivo gracias al conocimiento adquirido sobre el mismo. Este verbo y su sustantivo relacionado, metanoia, indican el verdadero arrepentimiento bíblico, caracterizado por 4 elementos. El primero, dice, el verdadero arrepentimiento conlleva a un estado profundo de conciencia de nuestra propia culpabilidad pecaminosa. Nosotros pocas veces reflexionamos sobre el acto que nos hace caer en una grande vergüenza. Y digo pocas veces porque preferimos simplemente darle una estatura menor a la que debiera para exculparnos de ese motivo. El Salmo 51:4-6 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, oh Cristo, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender tu sabiduría. La intimidad con Dios nos ayuda siempre a disipar la tiniebla de nuestro interior, de tal manera que nos da la valentía necesaria para poder enfrentar lo que ahí está guardado y que no es digno a los ojos de nuestro Padre. Continúa en el número 2, dice: el verdadero arrepentimiento comprende o se aferra a la misericordia de Dios. Este se encuentra únicamente en Jesucristo. El verdadero arrepentimiento comprende o se aferra a la misericordia de Dios, la misericordia de nuestro Señor. En el Salmo 51:1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y en el número 3 dice: el verdadero arrepentimiento significa un cambio de actitud y de acción con respecto al pecado. El verdadero arrepentimiento significa un cambio de actitud y de acción con respecto al pecado. El odio al pecado hace que la persona arrepentida se aleje de él. Y se vuelva enteramente a Dios. En 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Esto decía Pablo. Salvación que nos da lugar para saber que ya no debemos arrepentirnos. Nos hemos entregado enteramente a Dios y todo lo que había en nosotros pecaminoso se lo entregamos por convicción propia y por un quebranto honesto de corazón. Pero la tristeza del mundo sin Dios, aquel que se arrepiente sin Dios, eso produce muerte. ¿Qué quiere decir? Que el arrepentido puede caer súbitamente en depresión. El arrepentido, lejos de tener libertad, puede engendrar más carga, más dolor y después no saber cómo salir de él. El número 4 dice: el verdadero arrepentimiento produce una radical y persistente búsqueda de una vida santa, caminando siempre con Dios en obediencia a Él y a sus mandatos.
cuando nos arrepentimos en Cristo Jesús, tenemos libertad. Se fue la carga. Reconocemos que Él murió por nosotros, como la profecía. Jesús llenó una botella de tus pecados. Y el Padre le dijo, trágala por ellos. Y tuvo que tragarla. Y después se preguntó, mientras tú estás sintiendo la liberación, yo estoy sufriendo tu pecado. Me mandaste a la cruz, me crucificaste por ti. Y todavía no te das cuenta lo que hice para quitarte la carga que llevabas encima. La profecía continúa diciendo que aquel que no entendió este principio, entonces no entendió para qué sirve el arrepentimiento. El arrepentimiento es decir a sí mismo, no vuelvo a cometer el mismo pecado. No vuelvo a caer en el mismo pecado. Se acabó. En 1 de Pedro 1:16 dice en el versículo 16, sed santos, dijo nuestro Padre eterno, porque yo soy santo. Así que el reino de los cielos está lleno de santos, no de pecadores. Nosotros estamos aquí para lograr la santidad que Dios requiere, para darnos albergue en el reino de los cielos, en el reino eterno. La misión de Jesucristo se centraba en llamar a los pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32 nos dice, no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso nosotros tenemos una encomienda del Señor, traed a los pecadores para que aquí mismo el Señor disuelva lo que tanto tortura el alma de ellos. El llamado a la entrega absoluta de Jesús Cristo es para todas las personas, para todos sin distingo. Lucas 13:5 dice, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si tu pecado fue pequeño o es muy grande, a Dios no le importa. Si no te arrepientes de él, las consecuencias para ti serán las mismas. Y continúa diciendo, al despedirse de los discípulos, Jesús les ordenó que llevaran su mensaje de arrepentimiento y fe a todo el mundo. Es un llamado otra vez más a hacer la gran comisión que el Señor requiere de su pueblo. Continúo diciendo en Lucas 24:47, y que se predicase la palabra de Dios en su nombre, el arrepentimiento del pecado en todas las naciones, comenzando desde tu ciudad, ahí desde Jerusalén. Nosotros necesitamos empezar desde nuestra casa, después desde nuestro vecindario y así irnos extendiendo. El arrepentimiento en la Biblia implica un cambio completo e irreversible de mente, de corazón y de acciones. El arrepentimiento reconoce que nuestro pecado es una ofensa para Dios. Pongan atención a esto. Arrepentirse profundamente no es una emoción. Es reprocharte a ti mismo, despreciando tus actos pecaminosos, incluso despreciando tu propia vida. Es el morderte el corazón hasta que éste duela. Un quebranto verdadero y profundo que exprime el alma.
El arrepentirse requiere de valentía. Declárate un hasta aquí de lo que te hace cometer repetidamente los mismos pecados. No vayas una vez más sobre ello si realmente quieres ser libre del mismo. Arrepentirse significa dar una vuelta completa, un giro de corazón desde tu ego, tu yo, tu vanidad, tu voluntad, para poder llegar a Dios. Es tirarlo todo en el camino para quedar libre y llegar ante el Señor. No vuelvo a pecar. El mismo pecado cometido ayer se acabó. Si he de pecar algo nuevo porque es la vida de un cristiano, me arrepentiré del mismo inmediatamente. Pero yo voy libre en el camino. Yo no voy a cargar más de lo que vine cargando todo el tiempo. La libertad en un cristiano es necesaria para que la presencia del Espíritu Santo siempre se manifieste en ti. El arrepentimiento de pecado se hace notar en aquel que viene tirándolo una y otra vez en el camino. No más de esto y no más de aquello. Perdóname, Padre, porque cometí este pecado. Perdóname porque pensé esto, dije esto y sentí esto que no es digno a tus ojos. Así que se hace notar. Notarás un libre como Cristo, con su motivo, que fue la cruz de castigo. Te dijo, tú serás libre hoy, mañana y siempre si tú, mis preceptos, no los alejas de tu corazón. Es importante que el mandato divino de Dios no se aleje en tu corazón para que tú seas libre todo el tiempo. ¿Cómo? Arrepintiéndose día con día de lo que no está bien hecho. Mas el arrepentido del pecado que vino a entregarse aquí, dándoselo a Jesucristo, no debe volverse a cometer. Así Dios nos irá transformando día con día, una vez y otra vez. Vamos a reflexionar sobre lo siguiente, que esa es la parte medular de esta prédica. Tú te vas a preguntar, ¿cómo sé si mi arrepentimiento es genuino? ¿Cómo sé si realmente me arrepentí como Dios pide que me arrepienta? Aquí hay una respuesta, pero esa respuesta debe venir en ti. La respuesta es: un arrepentimiento genuino se refleja en el cambio de vida, una búsqueda de santidad y una dependencia constante de la gracia divina de Dios. La respuesta de aquel que se pregunta: ¿realmente me arrepentí como Dios lo pide? Esa debe estar en tu corazón. Y la segunda pregunta es: ¿qué papel juega la confesión en el arrepentimiento? Toda. Si confiesas tu pecado, abrirás la puerta de la salvación de Dios en tu vida. Aquí hay una respuesta que dice: la confesión es una expresión vital a la hora de arrepentirse, porque permite una rendición sincera y humilde ante Dios. Esta parte puede dolerte, te puede costar trabajo, pero quiero que la medites. ¿Crees que en el cielo hay una tabla de valores que mida el nivel de tu arrepentimiento? ¿O simplemente dices: el arrepentimiento es uno? Voy a volverte a preguntar. ¿Crees que en el cielo hay una tabla de valores que mida tu arrepentimiento? Les voy a hacer una pregunta. Cuando el Señor te habla de ofrenda, ¿qué te dice? ¿Cómo la debes de entregar?
Con amor, con alegría, ¿sí? ¿Qué más? Con gozo. Pero les falta un elemento, les- con obediencia. Pero les falta un elemento que no he escuchado y que realmente es el prioritario que sustenta. La ofrenda para ser entregada a Dios te debe doler. Te desprendes de algo que te duela. Desde el Antiguo Testamento al pueblo le había dicho que no se le ocurriese llevar ninguno de los animales de sus ganados si este no era el mejor que tenía. Así que aquellos que realmente querían ofrendarle al Señor en abundancia no se llevaba uno, sino 2 o 3 del mismo, lo mejor que había. ¿Tú crees que a ese que entregaba eso no le dolió haber llevado el más gordito, el más sano de todos? Y luego después, el arrepentimiento se muestra de qué manera, para que te duela. Llegas ante el Señor, Dios invisible, doblas tus rodillas y con quebranto en el corazón dices: me duele más allá de mi conciencia el dolor que llevo por dentro por haber cometido esta falta. Pero no estás viendo a Dios. No lo ves porque es a tus ojos invisible. Así que aquí le dices al Señor todo lo que hay en tu corazón y el Señor te lo acepta. Y si hay quebranto, es muy agradable al Señor ese incienso que aquí presentas. Pero la pregunta del día es: ¿le declararías tu pecado o tus pecados más dolorosos a tus hermanos? ¿Qué dicen atrás? ¿Y acá? Es una pregunta difícil. Una vez más, ¿le confesarías a tus hermanos tus pecados más profundos? Voy a dejar por un momento que mediten en esta pregunta. Pepe, pasa por favor. Mediten en esto, viéndose a los ojos uno con el otro de los hermanos, viéndose a los ojos. Si quieres pasarte con Alexa, allí al lado, y vela a los ojos de cerca, véanse uno con otro de cerca y pregúntense: ¿te atreverías a confesarle? Cambiamos de imagen, hermano, por favor. Esa. Gracias, Johan. ¿Te atreverías a confesarle a tu hermano tus pecados más profundos? Viéndose a los ojos, viéndose a los ojos. Mediten en ello. Mediten en ello. Sigan meditando. Uno al otro, viéndose a los ojos. ¿Compartirías tu gran vergüenza con tu hermano?
El mundo de los cielos, el reino mismo de Dios, solo abre la puerta a los valientes. Y ellos son los que arrebatan los tesoros del cielo. El reino de los cielos requiere valentía y radicalidad. Como la ofrenda duele, así también tu testimonio. Porque tú necesitas entregar tu pecado frente al que te vea. Y en el nombre de Cristo Jesús, doblar tus rodillas y decirle: yo lo he hecho. ¿Por qué te lo digo? ¿Quieres un testimonio? Porque seguramente me vas a preguntar: pastor, pues ponga usted la muestra de esto que me está usted pidiendo. Pues te hablo porque ya lo hice. Por eso también te lo estoy extendiendo. Cuando empezaba en el camino del Señor, y Martita, aún mi pastora, más no mi esposa, me dio una lista de 120 requerimientos que necesitaba yo hacer para liberarme de toda la carga que tenía. Así que renuncié a todas las malas prácticas que venía haciendo, pero faltaba lo más delicado: levantar el teléfono, tomar mi directorio y hablarle a cada uno de lo que yo le había hecho, cómo lo había agraviado. Así que puedo decirles que recibí una andanada de todas las cosas que tus oídos no quieren escuchar. Pero cuando terminé, dije: gracias, Dios, lo hice. Así como esto te digo también acerca de la ofrenda. Por eso te lo hablo, porque duele. Porque también en aquellos tiempos, en aquellos mis principios, fui a la Ciudad de México buscando un templo que aquí no había, según yo. Y cuando terminó aquel servicio, yo quería hablar con el apóstol que había dado ahí la palabra. Y me formé al principio en una fila que no llegó nunca a ser recibida, sino una más grande que había, que no podía simplemente esperarme, porque ya era de tarde noche. Era un jueves. Y cuando me acerqué a un Ujieres, le pedí que me diera oportunidad de entrevistarme con el apóstol, pues tenía mucho que decir, porque el quebranto que llevaba ya me pesaba hasta los huesos. Y de atrás una voz que ordenó que me pasaran. Así que me dieron acceso y me acompañaron hasta donde ese hombre se encontraba. Para mi fortuna, ese hombre era el principal de esa iglesia a nivel nacional. Y me dijo: ¿qué te acoge aquí? No puedo con mi vergüenza, mis pecados, mi desesperación. Estoy viviendo un castigo de Dios muy grande. Yo ya no puedo con esto. Hizo una oración por mí. Ya había escuchado otras, pero me dijo una cosa muy interesante y que se me quedó grabada, y ahora mismo se los comparto. ¿Has ofrendado alguna vez? Le dije: no, Señor, estoy empezando en el servicio, no sé qué es eso. Pues la ofrenda a Dios significa que hay en tu corazón para con Él. Y le dije: yo lo estoy buscando afanosamente. He recorrido casi todas las iglesias católicas de esta ciudad porque lo estoy buscando por todos lados. No puedo llevar la cuenta porque donde voy caminando me voy metiendo, y no sé cuántos días voy haciendo eso, pero aún no me lleno, no resuelvo este problema que tengo. Y me dijo: la ofrenda duele. ¿Duele? Duele.
En ese momento yo me encontraba con un billete de 500 pesos, uno de 20 y uno de 50, para regresarme a Morelia. Duele, ok, salí y dije, Dios, a mí me tiene que doler porque yo me tengo que ganar al Señor. Saqué el billete de 500 pesos y lo metí en una urna y me salí. Que si me duele, pues no tengo cómo regresarme, ya es de noche, no tengo cómo comer, no sé qué hacer. Tomé una maleta que llevaba con unas ruedas y me fui directo al metro, pidiéndole a Dios que un amigo entrañable que tenía estuviera despierto, porque ya era una persona mayor, y me abriera la puerta para quedarme a descansar en su casa. Así que tomé el metro y en el lugar de la rotonda de Insurgentes donde llega ese metro, ahí se bajó y tenía que caminar como 20 cuadras. ¿Saben qué me regaló Dios por haberlo hecho? Sus inciensos. ¿Alguien ha olido los inciensos de Dios? 20 cuadras caminé con ellos y yo no sabía qué era. No podía creer tal belleza, tal delicia, exquisito, algo que no puedo siquiera explicarlo. Y ahí estaba mi amigo, en pijama, viendo la televisión, me abrió la puerta y ahí me alojé. Empecé a entender lo que es valor a Dios. Entonces entendí, la ofrenda duele, sí, la ofrenda duele. ¿Y duele entonces el arrepentimiento? ¿Tiene que ser audaz y valiente? Levanten la mano. Bendigo esta iglesia en el nombre de Jesús porque le encanta al Señor. Me lo ha dicho una y otra vez. Sí somos su remanente y aún nos está puliendo como remanente. El fuego nuevo de Dios de aquí va a partir. Porque se necesita esa piedra preciosa, ese diamante, convertirlo en brillante. Y Él es quien lo va a hacer brillante. Los bendigo, pueblo amado de Dios. Los bendigo muchísimo en el nombre de mi Padre, de su Hijo, nuestro Salvador. Sé que las oraciones que han venido haciendo son vastas en el corazón de Dios, pero quiero pedirte una cosa más, porque es lo que está faltando. Es algo que te va a gustar. La palabra de Dios dice que es importante que los hijos de Dios oremos los unos por los otros, ¿cierto? Quiero que te acerques a un hermano, tú elígelo, y le digas: yo voy a orar por ti esta semana. Toma también de preferencia un dato, un teléfono, algún correo electrónico de él o de ella, y dile: yo lo voy a hacer esta semana. Cuando lo estés haciendo, tal vez simplemente avisarle: ya lo he hecho, lo sigo haciendo. Esto es necesario porque una iglesia como la nuestra, que es una iglesia intercesora, empieza de esta manera. Empieza uno orando por el otro. No se vale entre familia, ¿eh? Hay que hacerlo más desprendido. Hay que hacerlo más desprendido. La iglesia empieza a ser intercesora de esa manera, y la siguiente semana vamos a hacer lo mismo, y así sucesivamente. Y les recuerdo, hermanos, es importantísimo que la gran comisión no se aparte de esta casa. Queremos vivir en obediencia, pero también con el poder de Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gracias, mi Padre. Gracias por esta fuerte y delicada enseñanza. Pasamos a alabanza.